Ya Jesús me ha dado su perdón. Ya Jesús me ha dado su perdón. Con su sangre mis pecados ha lavado. Por eso yo soy salvo de la condenación. Con su sangre mis pecados ha lavado. Por eso yo soy salvo de la condenación. Y ahora soy libre. Ahora soy libre. Ahora soy libre. Ya mis pecados Él perdonó. Y ahora soy libre. Ahora soy libre. Ahora soy libre. Ya mis pecados Él perdonó. Fue tu gracia la que me alcanzó, Señor. Desde el cielo tuviste compasión. Cuando viste que me hundía en el pecado, tus poderosas manos me dieron salvación. Cuando viste que me hundía en el pecado, tus poderosas manos me dieron salvación. Ahora soy libre. Ahora soy libre. Ahora soy libre. Ya mis pecados Él perdonó. Ahora soy libre. Ahora soy libre. Ahora soy libre. Ya mis pecados Él perdonó. Toda la iglesia canta el coro. Ahora soy libre. Ahora soy libre. Toda la iglesia con fe, con fe, con fe. Aleluya. Con fe, con fe. Aleluya. Ahora soy libre. Ahora soy libre. Ahora soy libre. Ya mis pecados Él perdonó. Ahora soy libre. Ahora soy libre. Ahora soy libre. Ya mis pecados Él perdonó. Ahora soy libre. Levanta tus manos. Levanta tus manos. Porque eres libre. Eres libre. Ya Jesús te perdonó. Ya eres libre. Levanta tus manos en señal de libertad. Eres libre. Grítalo. Soy libre. Soy libre. Cántalo con alegría, con agradecimiento, porque el Señor tuvo que morir y derramar su sangre para hacerte libre. Rompió las cadenas, abrió las puertas de la prisión y te ha hecho libre. Te ha hecho libre. Eres libre de tu pasado. Eres libre de lo que te avergonzaba. Eres libre de lo que te condenaba. Ahora soy libre.
soy libre. Ahora soy libre. Ahora soy libre. Ya mis pecados Él perdonó. Aleluya, levanta tus manos con agradecimiento, con amor, con amor. Vive libre, vive libre, vive libre. Aleluya, aleluya. Gracias te damos, Padre Dios. Gracias por esta libertad gloriosa que nos das en tu Hijo Jesús de Nazaret. Gracias porque Jesús nos hace verdaderamente libres. Gracias porque tu palabra es verdad y la verdad nos ha hecho libres. Gracias, Padre. Gracias, Dios. Y ahora, Señor, agradeciéndote que estás aquí con nosotros y todo lo que haces por nuestra salvación, te pedimos que una vez más nos alimentes con tu palabra, que nos bendigas con tu palabra, que tu palabra que sale de tu boca, ahora tu Espíritu Santo la ponga dentro de nosotros. Que sea tu Espíritu Santo el que esté guiando este mensaje, hablándonos, ministrándonos tu palabra, enseñándonos, redarguyéndonos, corrigiéndonos, reprendiéndonos y convenciéndonos con tu palabra. Dios, sea yo solo un instrumento en tu mano que tú quieras usar. Quieras tú usarme, Señor. Manda pasar un carbón encendido de tu altar por mis labios y purifícame y úsame. Dame palabra, Señor. Dame palabra para esta gente que te necesita, Dios. Dame palabra y dame gracia para hablar tu palabra. Y que sea tu Santo Espíritu llenándonos con tu palabra nuestras mentes, nuestros corazones, nuestras bocas rebosen de tu palabra. Que tu palabra se haga vida en nosotros. Lo pedimos en el nombre del Señor Jesús de Nazaret. Amén. Aleluya, santo. Santo es el Señor. Aleluya. Y vamos a recibir el consejo de la palabra de Dios en esta hora. Y vamos a estar leyendo. Hay un cambio en la cita que les dejé allí. Es primer libro de Samuel, capítulo 9, versículo 27. Uno atrás del que tenían ahí. Primer libro de Samuel, primero de Samuel, capítulo 9, versículo 27. Y continuamos con capítulo 10, versículo 1. Así como estaba, amén. Primer libro de Samuel, capítulo 9, versículo 27. Y capítulo 10, versículo 1. Y vamos a leer esta palabra como siempre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo de Nazaret, y para la gloria del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Y leemos primero, primer libro de Samuel, capítulo 9, versículo 27. Y descendiendo ellos al cabo de la ciudad, dijo Samuel a Saúl: di a tu criado que vaya más delante. Y se adelantó el mozo. Mas espera tú un poco para que te declare palabra de Dios. El capítulo 10, versículo 1. Tomando entonces Samuel una ampolla de aceite, la derramó sobre su cabeza y lo besó y le dijo: ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo? Y esta es palabra de Dios. Y por esta palabra, Padre Dios, te damos gracias y te alabamos y te bendecimos, porque tu palabra es muy buena, la palabra de Dios. Siéntense, por favor, pónganse cómodos. Acabamos de leer
cuando Saúl fue ungido rey sobre la nación de Israel. Yo les recomiendo que luego con calma estén leyendo. En el primer libro de Samuel tiene historias muy interesantes. El primer libro de Samuel nos habla de cuando los filisteos secuestraron el arca, de lo cual ya hablamos anteriormente, y muchas cosas. Y también nos habla de cómo fue que Saúl, un joven de una familia humilde, de la tribu más pequeña de Israel, la de Benjamín, fue escogido por Dios y enviado por Dios desde su pueblo donde él vivía al pueblo donde estaba el profeta Samuel, para que Samuel lo ungiera rey. Pero Saúl no sabía nada. Saúl no sabía nada de eso que iba a suceder. Así es que, porque Dios así lo dispuso, escogió a Saúl. Dice la escritura que Saúl, de todos los hombres de la nación de Israel, era el más alto. El que le seguía en altura le llegaba a los hombros, imagínense. O sea, los más altos de Israel le llegaban a los hombros, pero él sobrepasaba de los hombros arriba a los más altos de Israel. Y aparte de que era el más alto, era el más hermoso de todos los hombres. Fíjense cómo Dios cuando escoge bien. Por eso, hermanitas, cuando ustedes quieran marido, pídanselo a Dios. Les va a escoger muy bien. A ustedes varones también, ¿verdad? Cuando quieran esposa, pídansela a Dios y les va a dar lo mejor que Él tiene, porque Él a sus hijos les da no cualquier cosa, les da lo mejor. Gloria a Dios. Pues bien, aquí tenemos como por mandato de Dios el profeta Samuel ungió a Saúl para que fuera rey de Israel. Y Saúl no sabía nada, Saúl no se sentía preparado, Saúl no era apto según él. Y se sentía medio confundido. Después de esto, Saúl se regresa a su casa. Por el camino sucedieron varias señales que el profeta le había dicho. Todo se cumplió como el profeta le había dicho. Y luego, el profeta Samuel convocó a toda la nación para que se reunieran días después en cierto lugar donde Saúl iba a ser presentado a toda la nación como el primer rey de Israel. Y así sucedió. Mucha de la gente de Israel vieron al muchacho. No, hombre, está bien carita, se ve bien guapo. No, este está bueno para modelo, no para hombre de guerra, no para que guíe nuestras batallas. Muchos lo tuvieron en poco, lo menospreciaron. Pero no se trataba en sí de la persona, sino de aquel que lo había escogido con un propósito, y que era salvar a la nación de Israel de los pueblos enemigos. Así pues, Saúl empezó a reinar a partir del día que Samuel lo presentó delante de toda la nación. Le dijo: este es el rey que Jehová ha escogido, y con señales que todos pudieron reconocer. Se vino la necesidad de que Saúl enfrentara a los pueblos enemigos. Convocó a los hombres de las tribus de Israel para que lo acompañaran a luchar. Algunos atendieron la convocatoria, otros, como lo tienen en poco, no asistieron. Pero con todo, Dios empezó a manifestar que estaba con Saúl y le daba la victoria sobre los ejércitos enemigos. Pero sucedió que
Saúl empezó a desobedecer a Dios. A través de Samuel, Dios le decía a Saúl: mira, Saúl, hay que hacer esto, aquello y lo otro, tú espérame en tal lugar, y así yo llego. Y Saúl no hacía caso, hacía lo que él quería. No esperaba al profeta para hacer el sacrificio, presentar los holocaustos, encomendarlos para la batalla. Y Saúl solito pues ya era el rey, ya sentía que él mandaba y que él gobernaba, y empezó, sin darse cuenta, de una forma quizás consciente, a menospreciar la dirección de Dios a través del profeta Samuel. Y así Saúl desobedeció muchas veces a Dios. Y porque Saúl desobedeció a Dios, Dios lo desechó como rey. Lo desechó. Cuando Saúl fue ungido para que fuese rey, el Espíritu de Dios entró literalmente, físicamente, entró en el cuerpo de Saúl. Saúl necesitaba la dirección de Dios, el poder de Dios, la unción de Dios. Y el Espíritu Santo entró en Saúl, en su cuerpo, y estaba en Saúl. Pero cuando Saúl empezó a desobedecer a Dios, Dios le dijo a Samuel: ya no lo quiero para que sea rey. Ya lo deseché. Ya no va a ser rey. Y vemos esto en el capítulo 16 del primer libro de Samuel, el versículo 14. 16, versículo 14. Primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo 14. Y el espíritu de Jehová se apartó de Saúl, y le atormentaba el espíritu malo de parte de Jehová. Cuando Saúl fue ungido para rey de Israel, el espíritu de Dios entró en el cuerpo de Saúl. Cuando Dios desechó a Saúl por su desobediencia, porque no le hacía caso, entonces el Espíritu de Dios se salió del cuerpo de Saúl. Qué importante es que nosotros nos sometamos a Dios. Qué importante que nosotros, que conocemos la palabra de Dios, y que en su palabra Dios nos dice: hagan esto y no hagan aquello. Qué importante que nosotros obedezcamos, porque cuando nosotros obedecemos a Dios, el Espíritu de Dios está dentro de nosotros, guiándonos para hacer la voluntad de Dios y haciéndonos hijos de Dios. Porque los que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son los hijos de Dios. Pero los que no son guiados por el Espíritu de Dios, esos no son hijos de Dios. Por eso, qué importante, tú que tienes palabra de Dios, que conoces la palabra del Evangelio, que conoces el consejo del Espíritu Santo a través de las epístolas, las cartas doctrinales, obedece, déjate guiar por el Espíritu Santo, manifiesta que el Espíritu Santo está en ti, que vive en ti y que se manifiesta a través de ti, y da el fruto del Espíritu Santo, como ya también lo mencionamos en mensajes anteriores, para que de esta manera Dios no te deseche y el Espíritu de Dios no se aparte de ti. Leemos aquí en el capítulo 16, versículo 14: y el Espíritu de Jehová se apartó de Saúl. Se le salió el Espíritu de Dios de su cuerpo. ¿Y qué pasó en lugar del Espíritu Santo que estaba en Saúl? Dice: y le atormentaba el espíritu malo de parte de Jehová. Dios le quitó su Espíritu Santo y en lugar permitió que le entrara un espíritu malo.
Como quien dice, se le metió el diablo. Se le metió el diablo a través de un espíritu, de un demonio. ¿Y saben qué le ocasionaba a ese demonio? Sufrimiento, depresiones extremas, tristeza, amargura. Se le fue la paz, se le fue el gozo, ya no era feliz. Vivía amargado ese hombre. Se le fue el Espíritu de Dios y le entró espíritu de amargura. Y se volvió un hombre amargado, muy amargado. Y sufría terriblemente. Y Samuel, que había ungido a Saúl como rey de Israel, sufría también porque le tenía cariño, lo respetaba como rey, lo amaba. Y Samuel lloraba por Saúl, porque Dios lo había desechado. Vemos en el capítulo 16, ahí mismo en el versículo 1, en el capítulo 16, versículo 1, y dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo vas a estar tú llorándole a Saúl, sabiendo que yo lo he desechado, para que ya no reine sobre Israel? Le reclamó Dios a Samuel, tanto que le lloraba a Saúl, tanto que le dolía ver cómo Dios lo había desechado. Y Samuel lloraba por Saúl, y Dios le dijo: deja de estar llorando por Saúl, deja de estar sufriendo por él. Entiende, yo ya lo deseché, ya no va a ser rey sobre Israel, yo ya lo he desechado. Bendito el nombre del Señor. Aleluya. Y le sigue diciendo, ahí en el versículo 1: llena ahora tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos ya escogí a uno para que sea rey en lugar de Saúl. Deja de estar llorando por Saúl, llena tu cuerno de aceite, vete a Belén, a la casa de Isaí. Él tiene varios hijos y ya escogí uno, que es el siguiente rey en lugar de Saúl. Alabado el nombre del Señor. Y nos brincamos ahí mismo en el capítulo 16, pero en el versículo 13, cuando ya Samuel está en Belén, en la casa de Isaí, se encontró que tenía verdaderamente muchos hijos, unos grandotes y fuertes. Pero no escogió Dios a los grandotes ni a los fuertes, sino que dijo: ¿sabes qué, Isaí? Tus hijos están especiales, según mi opinión y por su apariencia. Los veo especiales para que sean reyes de Israel, especialmente el mayor, el más grandote. Pero me dice Dios que no, que ninguno de ellos es. Y yo no veo aquí otro. ¿No tienes otro? Ah, sí, David, es el más pequeñito. Ah, él anda cuidando ovejas ahí en el campo. Pues ¿sabes qué? Mándalo traer, porque ese es el que Dios ha escogido. Ese que no está aquí. Cuando Dios escoge a alguien, lo va a traer donde lo encuentre, donde esté. Bendito el nombre del Señor. Por eso tú que eres padre, tú que eres madre y que tienes hijos que andan vagando por allá, que andan distraídos por allá, que no están en el lugar del sacrificio, en el lugar de la adoración, en el lugar donde se hace culto a Dios, no están. Pero si Dios ha puesto sus ojos en uno de tus hijos que anda lejos, una de tus hijas que anda lejos, de allá Dios lo va a traer. De allá Dios lo va a traer porque Dios lo ha escogido, no porque está aquí en el momento del sacrificio, de la adoración, pero de allá lo va a traer para ungirlo. Así que mandaron llamar a ese jovencito David, y cuando lo ve Samuel, pues comparaba al mayor de sus hermanos con él y decía: nada que ver,
El mayor se veía grandote, tosco, así, con carácter, digno de un rey. Y Davidcito era un jovencito pequeño, rubio, bien bonito. Dice que era de hermoso parecer, bonito, muy humildito. Y dijo Dios, ese es el que yo he escogido para que sea rey. Tú te dejaste llevar por la apariencia. Y la apariencia muchas veces nos engaña. Pero yo lo que veo es el corazón. Y David tiene un corazón que me encanta, dijo Dios. Y allí fue ungido David. Lo vemos en el versículo 13. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y ungió a David de entre sus hermanos. Y desde aquel día en adelante, el Espíritu de Jehová tomó a David. Luego se levantó Samuel y se volvió a Ramá, donde él vivía. Cuando Samuel ungió a ese jovencito David, derramó el aceite sobre su cabeza, le chorreó por todo el cuerpo. Ahí el Espíritu de Dios entró en David y ya no se apartó de él. Ahí estuvo el Espíritu de Dios en David. Bendito sea el Señor. Ahora resulta que teníamos dos reyes, uno en funciones, pero desechado por Dios. Un rey con corona, pero sin la autorización de Dios para reinar. Y otro sin corona, pero con toda la aprobación de Dios para que reinase en Israel. Después de estas cosas, sucede que David, pues él siguió cuidando las ovejas. Seguía con su padre, obediente, manso, humilde, cuidaba las ovejas, apoyaba a sus hermanos en todo lo que podía. Y Saúl seguía siendo el rey de Israel, para toda la gente seguía siendo el rey de Israel. Y Saúl no sabía lo que había hecho Samuel cuando fue a ungir a David como rey. Saúl no sabía nada. Nadie sabía nada más que la familia de David. Solamente ellos sabían. El resto del pueblo no sabían. Saúl seguía siendo el rey, seguía enfrentando a sus enemigos los filisteos, seguía peleando las batallas y seguía con su corazón lleno de amargura, porque estaba bien amargado. Sin el Espíritu de Dios, ya no tenía el gozo de Dios, ya no tenía la paz de Dios, y espíritu de amargura llenaba toda su vida. Y así se iba a las batallas. En esto es que aparece Goliat en el campo de batalla, el paladín de los filisteos. Aparece Goliat, un hombre gigantesco que desafió a todo el ejército de Israel y al mismo rey, diciéndoles: ¿para qué pelean tantos miles de hombres de este lado y de aquel lado? Si basta con que dos enfrentemos la pelea, y el que venza quedará todo el ejército vencedor y el otro ejército perdedor. Y Goliat retaba de esta manera, decía: mándenme un solo hombre a pelear contra mí. Si me vencen los filisteos, les servimos a ustedes. Si yo venzo a su hombre, los israelitas los sirven a nosotros. Pero era tan grandote ese Goliat, gigantesco, que todos le tenían pavor. Hasta el rey le tenía miedo. Acuérdense que el rey ya no tenía el Espíritu de Dios. Así que se volvió cobarde. Había cobardía, había miedo en él. Había depresión, había inseguridad. Y no tenía paz. Así que por más que el rey decía: a ver, muchachos, uno de ustedes que se anime. Uno de ustedes que se anime. No. Nadie se animaba. Y por 40 días el gigante venía al centro del valle
y maldecía a Israel, maldecía a su ejército. Ramón, por favor. Maldecía a Israel, maldecía a su ejército y los retaba. Y todos llenos de miedo no querían enfrentarlo. En eso llega David al campo de batalla, porque su padre le dijo: hace mucho que tus hermanos están en el campo de batalla, no sabemos qué pasó con ellos. Mira, llévales comida y luego checa si están bien y vienes y me dices. Y cuando David llega al campo de batalla, el gigante está retando a Israel. El gigante está maldiciendo y humillando al rey, humillando al ejército. Y dice David: ¿qué pasó con este hombre? ¿Por qué está haciendo esas cosas? ¿Por qué está haciendo esas cosas? No es posible que no hay quien lo enfrente. Y empezaron a regañarlo, porque él era chiquillo. Así que dijo David: si nadie quiere enfrentar a ese gigante, yo lo enfrento. Yo lo voy a enfrentar y yo lo voy a vencer. Y voy a levantar en alto la honra de nuestro Dios, de nuestro ejército y de nuestra nación. Y no le creían, así que lo llevaron con el rey. Ahí está el muchachito que dice que él va a vencer al gigante. Pues tráiganlo para acá, dijo el rey. Nadie se atreve a enfrentarlo. Si ese pequeñito se atreve, pues que haga su lucha. Y fue así como David enfrentó al gigante. Y con solo una piedrita que tiró con su honda, la piedra se le incrustó en el cráneo, en la cabeza del gigante, y cayó muerto boca abajo. Cayó muerto el gigante allí, y llegó David, le quitó su espada y le mochó la cabeza. Le mochó la cabeza. Y andaba exhibiendo su cabeza, porque Dios estaba con David. Y el ejército de Israel quedó victorioso. Atacaron a los ejércitos filisteos y los vencieron. El problema era el gigante. Cómo el gigante los asustaba. Cómo un gigante los tenía todos aterrorizados. Porque ya sin ese gigante, el ejército de Israel venció al ejército filisteo. Después de estas cosas, David quedó al servicio del rey Saúl, y Saúl lo mandaba a las batallas y ganaba las batallas. Pero todavía el rey seguía atormentado, muy atormentado por el espíritu malo, y siempre seguía amargado como estaba. El rey había prometido que el que venciera al gigante se casaría con su hija la mayor. Pero cuando vio que era David el que había vencido al gigante, no se la dio, no le cumplió la promesa. Y como el rey se enteró de que David y su hija segunda, Mical, estaban enamorados, dijo: pues le doy a Mical para que se case con ella. Le dio una por otra, pero a David le gustó porque era Mical la que él amaba. Y Mical amaba también a David. Así que pues ellos se casaron. Bendito el nombre del Señor. Pero David seguía atormentado por el espíritu malo, amargado, deprimido, triste, miedoso. ¿Y qué hacía David? ¿Qué hacía David cuando Saúl estaba ahí todo deprimido, con miedo, amargado y sufriendo el tormento de ese demonio que estaba dentro de él? ¿Qué hacía David? Le tocaba el arpa, música celestial. David, ungido con el Espíritu Santo de Dios, tocaba música celestial, y ante la música celestial el demonio huía de Saúl. Saúl quedaba libre, Saúl tenía paz, se sentía tranquilo, ya no se sentía deprimido, ni amargado, ni triste, ni con miedo. El problema fue que David seguía saliendo a las batallas y seguía ganando batallas, y todo el pueblo alababa a David.
todo el pueblo decía, Saúl mató miles, pero David mata 10,000. Y cuando el rey supo que decía eso el pueblo, dijo, no, pues al rato van a querer que sea el rey. Y no sabía que ya había sido ungido rey por Samuel. No, al rato lo van a nombrar rey. Ya dicen que yo maté 1,000 y que él mató 10,000. Lo admiran más que a mí, lo honran más que a mí, lo respetan más que a mí. Entonces, además de un espíritu de amargura y de depresión, se le metió un demonio de celos y de sicario. Y planeó el rey Saúl matar a David. Planeó matarlo. ¿Qué fue lo que hizo? ¿Qué fue lo que hizo el rey Saúl? En el capítulo 18, versículo 28 y 29. En el capítulo 18, versículo 28 y 29 del mismo primer libro de Samuel, vemos que primer libro de Samuel, capítulo 18, versículos 28 y 29. Dice, pero Saúl, viendo y considerando que Jehová estaba con David y que su hija Mical lo amaba, temió más de David, y fue Saúl enemigo de David todos los días. Y fue Saúl enemigo de David toda su vida. Lo odió toda su vida. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí en este tema? El caso de Saúl y de David. Una historia de odio y de amor. Eso representa el caso de David y de Saúl. Una historia de odio y de amor. Mientras que Saúl odiaba a David y se hizo su enemigo y planeó matarlo, David, en cambio, amaba a su rey, honraba a su rey, respetaba a su rey, aún sabiendo que el rey quería matarlo. En el capítulo 19, versículos del 9 al 12, en el capítulo 19, versículos del 9 al 12, y el espíritu malo de parte de Jehová estaba sobre Saúl, y estando sentado en su casa tenía una lanza a la mano, mientras David estaba tocando el arpa con su mano. Acuérdense que David estaba al servicio del rey, tocando el arpa para ahuyentar al espíritu malo de parte de Jehová. Recordemos pues que David no solamente estaba al frente de las batallas del ejército del rey Saúl y que ganaba todas las batallas, sino que también estaba al servicio del rey en la sala de su trono para estarle tocando el arpa con música celestial y ahuyentar al espíritu malo que atormentaba
a Saúl. Y estando David tocando el arpa, bien inspirado por el Espíritu Santo, estaba el rey allá, reteniendo su odio, reteniendo su rencor, reteniendo su amargura y no permitiendo que se le saliera como siempre ese demonio de odio y de amargura. ¿Y qué fue lo que hizo? Dice, y el espíritu malo de parte de Jehová fue sobre Saúl, y estando sentado en su casa tenía una lanza en la mano, mientras David estaba tocando con su mano el arpa. Versículo 10. Y Saúl procuró enclavar a David con la lanza en la pared, mas Saúl se apartó de delante de Saúl, mas David se apartó de delante de Saúl, el cual hirió con la lanza en la pared. Y David huyó y se escapó aquella noche. Saúl envió luego mensajeros a casa de David para que lo guardasen y lo matasen en la mañana. Pero Mical, su mujer, lo descubrió a David, diciéndole, si no salvas tu vida esta noche, mañana estarás muerto. Y descolgó Mical a David por una ventana, y él se fue y huyó y se escapó. Démonos cuenta de cuánto odio tenía Saúl contra su siervo David, que no solamente le daba la victoria sobre las batallas con su ejército a favor de la nación de Israel, sino que también era el medio que Dios usaba para darle consuelo, para darle paz, para darle alegría, para quitar el tormento que le causaba ese demonio dentro de su corazón y de su alma. Y con todo, Saúl se aferraba a odiar a David. Y Saúl ya no tenía otro propósito. Mira, se le convirtió en una obsesión matar a David. Una obsesión. Y por eso, estando David tocando el arpa delante de Saúl, para que se le fuera el espíritu malo, antes de que se le saliera, agarró la lanza y se la lanzó. Se la aventó a David porque quería clavarlo en la pared. Nomás que David se hizo a un lado y se fue huyendo. Y se fue a su casa David. Pero allá su esposa Mical supo que el rey iba a mandar gente para matarlo. Para matarlo, le dijo, ¿sabes qué? Esta noche te voy a bajar por la ventana. Y por la ventana lo descolgó para que huyera. Y de ahí para adelante, David se la pasó huyendo de Saúl. ¿Qué hizo Mical? En lugar del cuerpo de su esposo, David en la cama, puso una estatua de piedra ahí y lo tapó con una sábana. Cuando llegan los mensajeros del rey para llevarse a David para matarlo, se encontraron una estatua allí. Una estatua. Y el rey se enojó mucho con su hija Mical porque estaba ayudando a su enemigo a huir de su presencia. Alabado el nombre del Señor. Ahora bien, ¿por qué les digo que la historia de Saúl y de David es una historia de odio y de amor? Ya entendieron, ¿verdad? Que Saúl odiaba a David. Lo odiaba y solamente quería matarlo, y su obsesión era matarlo. Pero en cambio David amaba a su rey, respetaba a su rey, honraba a su rey. Y vemos nosotros en el capítulo 24, versículos del 1 al 4. En el capítulo 24, versículos del 1 al 4. Entonces David subió de allí y habitó en los parajes fuertes de Engadi. Y como Saúl volvió de los filisteos, le avisaron diciendo, David está en el desierto de Engadi. Y tomando Saúl 3,000 hombres escogidos de todo Israel, fue en busca de David y de los suyos por las cumbres de los peñascos de las cabras monteses. Imagínense, David tenía un puñado de hombres valientes que lo acompañaban,
Y Saúl se llevó un ejército de 3,000 hombres. 3,000 hombres para agarrar a David y matarlo, junto con sus fieles valientes que lo acompañaban. Versículo 4. Y como llegó a una majada de ovejas en el camino, donde había una cueva, entró Saúl en esa cueva. Aquí dice, a cubrir sus pies, lo cual quiere decir que entró a hacer del baño. El rey Saúl entró a esa cueva a hacer popó. Bien. Y David y sus hombres estaban dentro de la cueva. Y el rey no sabía que estaban escondidos dentro de la cueva, ahí a los lados de la cueva, porque estaba muy oscura esa cueva. Así que el rey entró y no se dio cuenta que ahí estaba David con sus hombres. Entonces los de David le dijeron: he aquí el día en que te ha dicho Jehová, he aquí el día que entregó tu enemigo en tus manos, y harás con él como te pareciere. Y se levantó David calladamente y cortó la orilla del manto de Saúl. Imagínense, está el rey Saúl dentro de la cueva oscura, haciendo sus necesidades, y sigilosamente se acerca David. El rey no se dio cuenta, no escuchó nada, y David le corta un pedazo de la tela de su manto que el rey traía puesto, y vuelve y se replega allá a los lados de la cueva. El rey termina su necesidad, se sale de la cueva, se va con su ejército, y entonces, ya que está allá retiradito, David le habla: rey Saúl, ¿por qué quieres matarme? ¿Yo qué te he hecho? Mira, ¿qué tengo aquí en mi mano? Un pedazo de la tela de tu manto. Yo estaba dentro de la cueva junto con mis hombres cuando tú entraste, y ni cuenta te diste. Pude matarte. ¿Y por qué no te maté? Porque te amo, porque te respeto, porque te honro, porque eres mi rey, porque Dios te ungió como rey, y yo respeto lo que Dios ha ungido como rey. Bendito el nombre del Señor. Pudo matarlo y no lo mató. ¿Por qué no lo mató? Porque Dios estaba con David. Y donde está Dios, hay amor. Dios estaba con David, el Espíritu de Dios estaba con David. Y David tenía amor para Dios. Y respetando a Dios, que había ungido a Saúl como rey, no lo mató. Dijo: yo no lo voy a matar. Si Dios ya lo desechó como rey, que sea Dios el que se encargue. ¿Cómo? Como Él quiera, de quitarle la vida, pero yo no voy a ser el instrumento. Bendito el nombre del Señor. ¿Por qué Saúl odiaba a David? Porque Saúl ya no tenía el Espíritu de Dios. Porque Dios ya no estaba con Saúl. Y Saúl estaba lleno de odio y deseos de muerte contra David. Por eso, ¿por qué David no mató a Saúl? Porque David tenía amor. David en los tiempos de Jesús hubiera sido el ejemplo más digno de comentar, de cuando Jesús dice: amen a sus enemigos, amen a sus enemigos y háganles el bien y no les hagan daño. ¿No lo crees? Un digno ejemplo. No estaba todavía la enseñanza del Evangelio de Jesús, pero estaba el amor de Dios en el corazón de David, que es el mismo amor del cual Jesús nos habla que debemos de sentir por nuestros enemigos, los que quieren hacernos daño, los que quieren perjudicarnos, a quienes tenemos que amar y demostrárselo. David le demostró a Saúl que lo amaba, que lo respetaba y que lo honraba, y que no iba a hacer nada en contra de él. En
En el capítulo 26, versículos del 8 al 12. En el capítulo 26, versículos del 8 al 12. Vemos una vez más Saúl persiguiendo con su ejército a David y a sus hombres. Llegaron a cierto valle, a cierto lugar, y como ya se acercaba la noche, ahí acamparon y se durmieron todos. Se durmió el rey, se durmió su general, se durmieron sus hombres valientes, se durmió todo el ejército. Y ahí cerquita estaba David con sus hombres también, viendo el ejército todos dormidos. Entonces dijo David: ¿quién me acompaña? Quiero ir a visitar al rey. ¿Quién me acompaña? Dijo el rey, dijo David: quiero visitar al rey allá en su campamento. Y entonces uno de sus hombres le dijo: yo te acompaño. En el capítulo 26, versículos del 8 al 12. Entonces dijo Abisai a David: hoy ha Dios entregado a tu enemigo en tus manos. Ahora pues lo voy a herir luego con la lanza, cogiéndolo en la tierra de un golpe, y no haré un segundo golpe. Y David respondió a Abisai: no lo mates, porque ¿quién extenderá su mano contra el ungido de Jehová y será inocente? Dijo además David: vive Jehová, que si Jehová no lo mata, o que su día llegue para que muera, o que descendiendo en batalla perezca, guárdeme Jehová de extender mi mano contra el ungido de Jehová. Pero toma ahora la lanza que está en su cabecera y la vasija de agua, y vámonos. Y se llevó David la lanza y la vasija de agua de la cabecera de Saúl, y se fueron. Y nadie los vio, nadie entendió. Nadie supo lo cerquita que había estado David del rey Saúl mientras dormía en el campamento. Así de cerquita estuvieron una vez más David y sus hombres del rey Saúl, y pudo haberlo matado. Saúl era enemigo de David. Saúl quería matar a David. Saúl andaba siempre persiguiendo a David para matarlo. Y por segunda ocasión, ahora de noche, en un campamento, fue que David y Abisai llegaron hasta el campamento, entraron a la tiendita donde estaba durmiendo el rey Saúl. Bien dormido estaba el rey Saúl. Su compañero Abisai quiso matarlo y mismo dijo: mira, con su propia lanza lo voy a ensartar en la tierra. No, dijo: no hagas eso, no. Mis respetos para el ungido de Jehová. No lo haré yo. Si Jehová lo hace, que lo haga él. Nosotros, no. Pero tráete la lanza, le dijo. Vamos a llevar prueba de que estuvimos aquí. Y tomaron la lanza y su vasija de agua y se la llevaron y se subieron ahí a lo alto de una cumbre que tenían cerquita. Y cuando estaban allá arriba, entonces gritó David: rey Saúl, ¿de quién es esto que tengo en mi mano? Despertó todo el campamento, todo el ejército, el rey, su general y todos. ¿De quién es esto que tengo en mi mano? Hey, tú, general, de las confianzas del rey, ¿por qué no lo cuidas? Pude matarlo, mira. Pude matarlo, mira, aquí tengo su lanza que cogí junto a su cabeza. Aquí tengo su vasija de agua que tomé de junto de su cuerpo. Y nadie lo cuidó, nadie estaba velando, todos dormidos. Y yo pude matarlo y no lo hice. Y Saúl con esto se sentía estremecido, decía: no, pues mis respetos, David, de veras se ve que Dios está contigo.
has respetado mi vida, no me has querido matar, y en verdad que te reconozco. Sí, David le decía, sí, te reconozco. Pero pues luego se le volvió a meter el diablo y seguía haciendo de las suyas. Y así fue la vida de Saúl. Saúl y David. Una historia de odio y de amor. Saúl queriendo matar a David siempre. David huyendo de Saúl siempre. Y respetando su vida, a pesar de que pudo quitársela en 2 ocasiones. Vuelvo a preguntar, ¿por qué Saúl odiaba y quería matar a David? Porque el Espíritu de Dios no estaba en Saúl. ¿Por qué David amaba a Saúl y respetaba su vida y lo seguía honrando como rey? Porque el Espíritu de Dios estaba en David y amaba a Dios y lo demostraba amando a su enemigo. ¿Qué es lo que nos dice el Espíritu Santo a nosotros los cristianos? Tú dices que amas a Dios y aborreces al que tienes a un lado tuyo. Pues no se puede así. Si amas a Dios, ama al que tienes a tu lado. Aunque tengas problemas con esa persona, aunque sea tu enemigo, aunque él quiera hacerte mal, ámalo. Fue el mandamiento tremendo que Jesús dio y que sigue estremeciendo a la cristiandad, que se encuentra con serios problemas para obedecer ese mandamiento. Ama a tus enemigos, bendice a los que te maldicen, haz el bien a los que te hacen mal y ora por los que te ultrajan y persiguen, para que de esta manera seas hijo, hija de Dios. No hay otra manera de ser hijos de Dios, si no es llenándonos del amor de Dios y amando a nuestros enemigos. Esta historia de odio y de amor de Saúl y de David es algo extraordinario que debiéramos nosotros considerarlo. Cualquiera hubiera matado a Saúl con esas oportunidades que se le presentaron a David. Pero David no era un cualquiera. David no era un cualquiera. Era un hijo de Dios. Era un hombre conforme al corazón de Dios. Era un hombre guiado por el Espíritu de Dios y que sabía obedecer a Dios. Sabía sujetarse a Dios. Y en ese tiempo, que conste que lo que David obedecía era el sentimiento de amor que Dios había puesto en su corazón. Porque el mandamiento que en ese tiempo tenían era: amarás a tu prójimo, pero aborrecerás a tu enemigo. Y Saúl era enemigo de David, enemigo acérrimo. Y sin embargo, conforme al amor de Dios, David se sujetó al amor de Dios para poder respetar la vida de Saúl. En el capítulo 31 de ese primer libro de Samuel, ahí se narra cómo fue que murió el rey Saúl en una batalla contra los filisteos. Cómo fue perseguido, murieron sus hijos. Él, no queriendo que lo mataran sus enemigos, se clavó su propia lanza. Se echó sobre su lanza, pero no alcanzó a morir. Se quedó con la lanza clavada y vivo todavía. Así que en el capítulo 1 del segundo libro de Samuel, pues ahí se narra cómo fue que realmente terminó muriendo el rey Saúl, cuando pasando por ahí una malecita de favor le dijo: mira, me ensarté mi lanza y sigo vivo. No quiero que lleguen los filisteos y me maten. Tú, por favor, échate arriba de mí para que la lanza se me clave bien y me mate. Y así lo hizo en la malecita, para que Saúl pudiera morir. Pero no murió a manos de David. No fue David el que extendió su mano contra el rey Saúl.
Porque David amaba a Saúl. David amaba al ungido de Jehová. Y aunque Jehová ya lo había desechado, pero seguía respetando David lo que un día Jehová había llamado para estar sobre su pueblo. Yo les invito para que con calma lean el capítulo, el libro primero de Samuel. El libro primero de Samuel, especialmente del capítulo 10, donde empieza la historia de Saúl y de David, como para que se enamoren de esta historia, se enamoren del amor de Dios, ese amor que es capaz de perdonar, de respetar y de honrar y de darse en favor aún de nuestros enemigos. Padre Santo, bendito Dios, te damos gracias en esta hora. Gracias por permitirnos participar de esta historia de odio y de amor que se dio entre Saúl y David, a quienes tú ungiste como reyes en Israel. Padre Dios, haznos entender que es muy importante que te obedezcamos, que te seamos fieles. Haznos entender que es muy importante, Señor, que no desechemos tu consejo, tu enseñanza, tu reprensión y la ayuda que tú nos das por medio de tu palabra. Haznos entender, Señor, que tú siempre nos ayudas dándonos la guía, la dirección, la presencia de tu Espíritu Santo para ser guiados conforme a tu voluntad. Y que no la desechemos para que tú tampoco nos deseches a nosotros. Dios, por el amor de tu Hijo Jesús de Nazaret, ayúdanos, enséñanos a obedecerte, enséñanos a ser como David, con un corazón como el de David, un corazón que te ame, Señor, que te honre y que por sobre todas las cosas te respete, Señor, con reverencia, con temor, con temblor, para no hacer nada en contra de tu voluntad. Danos gracia, Padre Dios, para que podamos ser guiados por tu Espíritu Santo, enseñados, corregidos, redarguidos y aconsejados con tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Así vamos a despedir a la congregación que está a través de Facebook y de YouTube. No sin antes recordarles que continuamos con cultos en vivo los domingos a las 11 de la mañana y que martes y jueves seguimos enviándoles cultos pregrabados, los cuales les sigo aconsejando que los atiendan. Atiéndanlos, no los tomen en poco. Tienen la misma validez que los cultos en vivo. Y la congregación aquí presente, pues vamos a despedir la congregación de Facebook y YouTube y nosotros continuamos por unos minutos más para terminar lo que falta de nuestro culto. Dios los bendiga y los guarde.